Masejet Baba Metziad, Daf Javdale, Damudalev 24a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Rabbi Shimon ben Elazar Omer Bejule. Mencionamos anteriormente en la Mishnah, en nombre de Rabbi Shimon ben Elazar, que si una persona encuentra que lea Anporia, una persona encuentra utensilios de Anporia, no es necesario que los anuncie y los regrese, sino se los puede quedar él mismo. Bien, la Gemara pregunta, Maya Anporia, ¿qué significa utensilios de Anporia? Amar Rabbi Yudá Amar Shemuel, Kelim Hadashim Shelo Sevaatan Ha'ain. Dice Rabbi Yudá, en nombre de Shemuel, se refiere a utensilios nuevos que todavía el comprador, o sea el dueño, no se acostumbró a su apariencia. Por ende, no tiene un reconocimiento visual sobre ellos. Y por lo tanto, si después se le pierde, probablemente piensa que no tiene cómo reclamarlos, porque ni los reconoce. Y por lo tanto hace yush, y por lo tanto, esa es la razón que cuando una persona los encuentra, va a poder quedárselo. Sin embargo, pregunta la Gemara, Ejidami, It beusiman, Kilo sevatan ha'in maihabe, y delet beusiman, Ki sevatan ha'in maihabe. Pregunta la Gemara, un segundo, entiendo, me acabas de decir que lea Anporia, utensilios de Anporia se refiere a utensilios nuevos que el dueño aún no se acostumbró a su apariencia y por lo tanto no tiene un reconocimiento visual. Pero sí tiene un simán, sí tiene una señal, sí tiene una identificación en ellos o no. Si tiene un simán, pues también si no tiene un reconocimiento visual, seguramente piensa que sí va a poder reclamarlos, porque tiene simán, y por ende no hace yush, y por ende debería ser que el que lo encontró no se lo puede quedar, sino tiene que anunciarlos y regresarlos. Tenemos que decir que el caso aquí es que no tiene un simán, que el dueño no tiene un simán en ellos. Si es así, pues también el caso que hay reconocimiento visual, ¿qué te ayuda para reclamarlos? ¿Sí? Para reclamarlos necesitas que simán nada más. Si no tienes simán, pues aunque tengas conocimiento visual, no vas a poder reclamarlos. Entonces, ¿qué te ayudaría? Yo no entiendo qué está pasando. Dice la Gemara, Leolam delet beusiman. Nafkamina leadur letzura merabanan veitviutena. Sevatam ha'ain kim lebegabay umeadrinan le. Kilo sevatam ha'ain lo kim lebegabay velo meadrinan le. Responde la Gemara, definitivamente aquí estamos hablando en un caso que el dueño no tiene un simán sobre ese objeto que se perdió. No tiene una señal, no tiene una identificación. Preguntaste, pero si no tienes imán, preguntamos, ¿qué te ayuda a que haya un reconocimiento visual? Si una persona no puede reclamarlo si no tienes imán, aunque tenga reconocimiento visual. Dice la Gemara, sí te ayuda. Cuando al dueño que se le perdió ese objeto es un Talmid Jajam, puede reclamarlo no solamente con simán, sino aunque no tenga simán, puede reclamarlo ¿con qué? Con Tviutain, con reconocimiento visual. Si se acostumbró a su apariencia y por ende tiene reconocimiento visual, lo va a poder reclamar. Sin embargo, si no se acostumbró a su apariencia, por ende no tiene un reconocimiento visual, no lo va a poder reclamar. Y por eso Rabbi Shimon ben Elazar nos dijo que en nuestra Mishnah que no es necesario que el que lo encontró los anuncie y los regrese. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un caso, inclusive en un caso que el dueño es Talmid Jajam, no tiene simán y tampoco tiene reconocimiento visual. Si hubiese tenido reconocimiento visual, aunque no tenga simán, ya que está Talmid Jajam, sí lo puede reclamar el dueño y por ende no hay yush y por ende que lo encontró, no debería de poder quedárselo. Sigue diciendo la Gemara de Amar Rabbi Yudá Amar Shemuel, Be'an itlat mili avidi rabanan de meshanu bemilayu, bemasejet ubepuria ubeushpiza, main afkamina, marmar zutra, leadur lea betabet viutena, y adiname de lo meshani la be'an itlat meadrinan le, ve'i meshani bemilia jarina lo meadrinan le. La Gemara trae lo que dice el mismo Rabbi Yudá en nombre de Shmuel respecto a un Talmid Jajam, ¿sí? Rabbi Yudá en nombre de Shmuel dice que hay 3 cosas que un Talmid Jajam a veces cambia de la verdad, ¿sí? O sea, no dice las cosas perfectamente correctas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Masejet, o sea, cuando le preguntan si estudió Masejet y se lo sabe bien, aunque se lo sabe bien, él dice, no me lo sé tan bien. Bepuria, temas de relaciones íntimas, si le preguntan algo, él dice, no, él puede mentir al respecto, o sea, no que puede mentir, sino miente. Y respecto a Ushpizá, a un anfitrión, o sea, si un Talmid Jajam estuvo en casa de alguien invitado, y le preguntan, ¿cómo te fue? Si efectivamente le fue perfecto, lo trataron increíble, pero si él viene y dice, me trataron increíble, pues todo el mundo ahorita le va a caer ese anfitrión. Entonces, para que no pase eso, entonces, ¿qué dice él? Sí, me fue bien, pero no tanto así. ¿Sí? Se puede, entonces, en estas 3 cosas, los Talmid Jajamim normalmente cambian de la verdad. Y pregunta la Gemara, ¿por qué me quiere decir Rabbi Yudá en nombre de Shmuel que en estas 3 cosas cambian nada más? Dice Marzutra,
para enseñarte que nada más en esas tres cosas y no en otra cosa. En una avedá, en un objeto perdido, si hay reconocimiento visual y usted dice, lo reconozco visual, se le cree. Sin embargo, si hubiésemos pensado que ellos cambien en otras cosas más, pues no se lo hubiese creído también en avedá. Seguimos. Marzutra Hasida Ignem le casa de Kaspa Mushpiza. Hazialau Barberab de Mashiade Benagi Beglima de Jabre. Amar Hainu Hay de lo Echpat le Amamona de Jabre. Kafte Beode. Le manata una historia que pasó con Marzutra Hasida. Él estaba invitado a casa de alguien, ¿sí? Y mientras que estaba invitado, Marzutra Hasida, a casa de esa persona, se dieron cuenta que a esa persona, el anfitrión, se le robó, se le perdió un vaso. Alguien se lo robó. Y no sabían quién fue. Bueno, después de un tiempo, Marzutra en la yeshiva, en el Bet Midrash, vio a una de las personas que también estaba en esa casa con él, que se lavó las manos y se secó las manos ¿con qué? Con la ropa de su compañero. Dijo, seguramente él fue el que robó, porque si él ahorita está usando la ropa de su compañero sin su permiso para secarse las manos, seguramente él fue el que robó el vaso. Y efectivamente lo agarró, le preguntó y al final reconoció que él fue el que robó ese vaso. O sea que el compañero, no Marzutra Hasida, ¿sí? Seguimos. Tania, Moder Rabbi Shimon ben Elazar, Bekelim Hadashim Shesva'atan Ha'ain Shechayav Leachriz. ואלו הם כלים חדשים שלא שבעתם העין שאינו חייב להכריז, כגון בדי מחטים וצינוריות ומחרוזות של קרדומות. כל אלו שאמרו הם מתי מותרים בזמן שמצאם אחד אחד, אבל מצאם שאינה עם שניים חייב להכריז. מהי בדי, שוחה, והמי קרולה בדי, דבר דתלוי במידי, בד קרולה. כי האו דאמרינן התם עלה אחד בבד אחד. וכן רבי שמעון בן אלעזר אומר, המציל מן הארי ומן הדו ומן הנמר ומן הברדלס, ומזוטו של ים ומשרירותו של נהר, המוצא בסרטיה ופלטיה גדולה, ובכל מקום שרבים מצויים שם, הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהן. La Gemara trae una baraita y la baraita nos dice lo siguiente. Rabbi Shimon ben Elazar está de acuerdo que si una persona encontró un utensilio que el dueño probablemente sí se acostumbró a su apariencia y por lo tanto sí tiene un reconocimiento visual, en el caso de un Tamid como mencionamos antes, en ese caso, el que lo encontró no se lo va a poder quedar, sino tiene que anunciar y regresárselo a su dueño. Y después, la baraita trae unos ejemplos de utensilios nuevos que el dueño no se acostumbra tan rápido a su apariencia, por ende no tiene un reconocimiento visual. Trae 3 ejemplos. Y por lo tanto, la halajá sería en esos casos que el que lo encontró sí se los puede quedar, ¿sí? 3 ejemplos. ¿Cuáles son los 3 ejemplos? Badé, ahorita vamos a explicar qué significa badé. Badé de agujas y de tenedores y cuerdas de hachas, ¿sí? Así nos dice la baraita y los mefarshim, los comentaristas analizan por qué justamente dijeron estos ejemplos. Pero bueno, dejemos eso por un lado. Sigue siendo la baraita. Y todo esto que decimos, que no es necesario anunciarlos y regresarlos, sino se lo puede quedar él, es únicamente cuando encontró uno de ellos. Pero si se encontró de 2 en 2, pues aunque no haya simán y aunque no haya reconocimiento visual, pero sí hay un simán. ¿Qué es simán? El minyan, la cantidad, como vimos anteriormente, que minyan es nechshav simán. La Gemara interrumpe un segundo la baraita y pregunta, ¿qué significa badé? Dijimos que los ejemplos son badé de agujas, de tenedores y cuerdas de hachas. ¿Qué es badé? Dice la Gemara, badé se refiere a soje, a ramas, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, se refiere a ramas refiriéndose a donde se cuelgan las agujas, ¿sí? O sea, badé de agujas se refiere a ramas de agujas, o sea, donde se cuelgan las agujas. ¿Y por qué se le llaman a estos colgadores, a estos colgantes, no sé cómo se dice? ¿Por qué se le llaman badé? Dice la Gemara, porque cuando se cuelga algo en un lugar, a ese lugar se le llama ¿qué? Badé. Como está escrito en Sukkah, una de las 4 cosas que hay que agarrar en Sukkot, que es Lulá, Badá, Setrog y Arabá. Respecto a la Arabá está escrito, ¿qué pasa si hay una hoja? Bebad dejad, ¿sí? En una ramita. Vemos cómo se le llama ramita bad. ¿Por qué se le llama bad? Porque hay una hoja colgada en esto. Significa que cuando hay algo colgado en otra cosa, pues sobre esa otra cosa se le llama ¿qué? Bad. Sigue siendo la baraita que Rabbi Shimon ben Elazar similarmente decía que si una persona salva algo de un león agarró un objeto de un dueño y viene una segunda persona y lo salva de un león o de un oso o de un leopardo o de una hierna, ¿sí? O que un mar se llevó un objeto de alguien y otra persona viene y lo salva, o la marea del mar se lo llevó, sí, o que el río creció y se llevó todo lo que estaba en los costados. En todos estos casos el que lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? Como ya vimos anteriormente, en todos estos casos, cuando está en la boca del león o con el oso, con el leopardo, con la hierna o en el mar o en el río,
es considerado que Nevad Mina Olam, como si fuese que ya se perdió. Entonces, aunque tenga el dueño un simán y aunque lo que quieras, si ya Nevad Mina Olam en el que lo encuentras, se lo puede quedar sin problema. Igualmente, una persona que encuentra una avedá, un hallazgo, un objeto perdido, ¿sí?, en una carretera entre ciudad y ciudad, o en una plaza pública, que mucha gente se reúne ahí, o en cualquier otro lugar que hay mucha gente reunida, el hecho de que hay mucha gente, aunque tenga simán, el hecho de que hay mucha gente, seguro el dueño, seguramente hace yush, porque dice, seguramente mucha gente ahí ya lo agarraron, y por lo tanto hace yush, y por lo tanto que lo encuentra en ese caso, aunque tenga simán, se lo va a poder quedar. Y la Gemara a continuación trae unas cuantas dudas respecto a esta última parte de la baraita que mencionamos. Si va Eleu, Kikama Rabbi Shimon ben Elazar, Berrov Kenaanim, Aval Berrov Israel lo, o Dilma afilu Berrov Israel nami amar. Íntense lomar, afilu Berrov Israel nami amar, pligi Rabbanan ale o lo pligi. Íntense lomar pligi, Berrov Israel vadai pligi, Berrov Kenaanim pligi, o lo pligi. Íntense lomar pligi, afilu Berrov Kenaanim alaja kemoto o en alaja kemoto. Íntense lomar alaja kemoto, davka Berrov Kenaanim o afilu Berrov Israel. Escuchen estas dudas que la Gemara trae. La primera duda es la siguiente. By the way, todas las dudas son una relacionada con otra, como vamos a ver a continuación. La primera duda es así. ¿Qué nos dijo Rabbi Shimon ben Elazar en la baraita al final? Que si una persona encuentra algo en cualquier lugar que hay mucha gente, ¿sí?, aunque tenga simán, el dueño probablemente hace yehush y por ende que lo encontró se lo va a poder quedar. La Gemara tiene la siguiente duda. Esto es únicamente cuando hay mucha gente y la mayoría de los habitantes de esa ciudad son kenanitas, pero si la mayoría son Israel, no hace yehush y por ende que lo encontró no se lo va a poder quedar. O eso aplica no solamente en el caso que la mayoría son kenanitas, sino también en el caso que la mayoría son Israel. Primera duda. Segunda duda, también si decimos que esto aplica también cuando la mayoría de los habitantes son Israel, o sea, decimos que también en ese caso, ya que hay mucha gente, hace yehush y por ende que lo encontró se lo puede quedar. Así opina Rabbi Shimon ben Elazar. La pregunta es si Jajamim discuten con esto o no discuten con esto. Tercera duda. También si decimos que discuten, ¿cuándo discuten? Definitivamente seguro discuten. Si es que discuten, seguro discuten cuando la mayoría son Israel. Pero la pregunta es si cuando la mayoría son kenanitas, ¿también discuten? O cuando la mayoría son kenanitas decimos que están de acuerdo Jajamim con Rabbi Shimon ben Elazar, que seguramente hay yehush y por eso se lo va a poder quedar que lo encontró. Pero cuarta duda. También si decimos que discuten, ¿sí?, inclusive cuando hay mayoría de kenanitas, tenemos la siguiente duda. ¿La halajá es como Rabbi Shimon ben Elazar o como Jajamim? Sexta duda. También si decimos que la halajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, la pregunta es si es únicamente cuando la mayoría son kenanitas o también cuando la mayoría son Israel. Así nos dice la Gemara. Así nos tiene la siguiente duda. Estas son las dudas que nos dice la Gemara. Y la Gemara se enfoca en la primera duda. ¿Cuál es la primera duda otra vez? Si cuando Rabbi Shimon ben Elazar dijo que cuando hay un lugar de mucha gente el dueño hace yehush y por ende que lo encontró se lo puede quedar, si esto es únicamente cuando la mayoría son kenanitas, pero si son Israel no aplica así, o inclusive cuando la mayoría son Israel. Bien, la Gemara intenta traer una prueba para solucionar esta primera duda en la siguiente braita. Tashema hamotze maot bebate kenesiot bebate midrashot ובכל מקום שרבים מצויים שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשים מהם. מן שמעת דאזיל בתר רובה רבי שמעון בן אלעזר שמעת מיניה אפילו ברוב ישראל נמי נוח המעסקינא במפוזרים. אם מפוזרים מה יראה המקום שרבים מצויים שם? אפילו אין הרבים מצויים שם אלא לעולם בצרורים. ואחרי המעסקינא בבתי כנסיות של כנענים בתי מדרשות מקל לממר בבתי מדרשות דידן דיד ויהו כנענים השתדלתי לאחי בתי כנסיות נמי דידן דיד ויהו כנעני. La Gemara intenta traer una prueba de la siguiente baraita. La baraita dice así: una persona que encuentra monedas, ¿sí?, en un Betakneset, ¿sí?, o en un Bet Midrash, una casa de estudios, o en cualquier otro lugar que hay mucha gente caminando por allá, seguramente el dueño hace yehush y por lo tanto el que lo encontró se lo puede quedar él. Así nos dice la baraita. Dice la Gemara, un segundo, ¿quién es el autor de esta baraita? Probablemente ¿quién es? Rabbi Shimon ben Elazar. Porque ¿quién es el que dice que cuando hay mucha gente hace yehush y por ende que lo encontró se lo puede quedar? ¿Quién es el que dice eso? Rabbi Shimon ben Elazar. Y aún así está escrito que inclusive en un Betakneset, que hay un Betakneset, mayoría Israel o mayoría kenanitas, mayoría Israel. Inclusive en un Betakneset que mayoría son Israel, aún así decimos que
que el que se lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque también decimos en ese caso que hay yush por parte del dueño. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Shimon ben Elazar dice lo que dice, no nada más cuando la mayoría son kenanitas, sino también cuando la mayoría son Israel. Dice la Gemara, no hay prueba. Porque ahí esta baraitá puede ser que está hablando en un caso que las monedas que encontró están esparcidas y no tienen simán. Si no tienen simán, obviamente también en el caso que hay mayoría de Israel, que el dueño hace yush y no se las puede quedar, y se las puede quedar que lo encontró. Nosotros lo que queremos traer una prueba es que a Rabbi Shimon ben Elazar, que dijo Rabbi Shimon ben Elazar que cuando hay mucha gente, inclusive que tiene simán, no se lo puede quedar. Entonces no tenemos prueba de acá. Dice un segundo, pero si tú me dices que está esparcida y por eso no hay simán, pues ¿por qué tenemos que decir que hay mucha gente pasando? Sí, porque la baraita dice que hay mucha gente pasando. También si no hay mucha gente pasando, el hecho de que no hay simán, ya hay yehush, y por ende que se lo encontró, se lo puede quedar. Por eso definitivamente la Gemara se retracta y dice, tenemos que decir que el caso es que están empaquetadas todas y por ende sí hay un simán. ¿Sí? Entonces si es así, podemos traer una prueba que inclusive que hay simán, ya que hay mucha gente, a pesar que la mayoría de la gente que es Israel, decimos que hay yehush y por ende que lo encontró se lo puede quedar. Dice la Gemara, no, aquí estamos hablando de un Betacneset, no de judíos, no de Israel, sino de kenanitas. Si no tenemos una prueba de esta baraita que Rabbi Shimon permite quedarse con que la persona que lo encontró se quede con eso, inclusive en el caso que hay mayoría de Israel, no tenemos una prueba. Dice la Gemara, listo. Respecto a Betacneset, me dijiste que no se refiere a Betacneset de Israel, sino de kenanitas. Entonces eso lo puedo entender. Pero Ben Midrash, ¿qué es Ben Midrash? Casa de estudios. ¿Eso quién lo tiene nada más? Un Israel. Se vuelve la prueba, aparentemente. Dice la Gemara, no. Aquí se refiere, definitivamente, Ben Midrash, una casa de estudios de Israel. Pero los cuidadores, ¿quiénes son? Kenanitas. Por lo tanto, no hay prueba. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de los que van son Israel, pero ellos entran y salen. ¿Y quién está todo el tiempo pendiente de buscar todo lo que se perdió? Los que están todo el tiempo ahí, los cuidadores, que son los kenanitas. Entonces los consideramos como si fuesen mayoría kenanitas. Y en ese caso, definitivamente, Rabbi Shimon ben Elazar sí nos dice que aunque hay un simán, ya que hay mucha gente, cuando hay mayoría kenanitas, decimos que seguramente es yush y que lo encontró se puede quedar. Pero para decirnos que también en el caso que cuando hay mucha gente y la mayoría de Israel, también en ese caso hay yush y se lo va a poder quedar que lo encontró, no tenemos prueba. Dice la Gemara, y si dijimos esto respecto a Midrash, podemos decir también esto mismo respecto a Betacneset. O sea, no tenemos que decir respecto a Betacneset que se refiere a un Betacneset de los kenanitas, sino puede ser que se refiere a Betacneset nuestro, pero los cuidadores son kenanitas, como explicamos respecto a Midrash. De todas maneras, no hay una prueba todavía para solucionar la primera duda. O sea, no tenemos una prueba si lo que dijo Rabbi Shimon ben Elazar es únicamente cuando la mayoría son kenanitas o también cuando la mayoría son Israel. La Gemara intenta traer una prueba de una Mishnah en Masejet Machshirim. Tashema. Matzaba aveda im rov Israel chayav leachriz. Rov kenaanim, im rov kenaanim, eno chayav leachriz. Man shamat le damar azrin bataruva. Rabbi Shimon ben Elazar. Shamat mine ki kamar Rabbi Shimon ben Elazar. Berrov kenaanim, al berrov Israel lo. Hamani rabbanani. Tishod mina de módulo rabbanan Rabbi Shimon ben Elazar. Berrov kenaanim. Ela leola Rabbi Shimon ben Elazar. Va afilu berrov Israel nami. Beacha measkinan betamun. Y Betamun Maya Vitegabe, Beatnan Matzakli Beashpa Mejuselo y Gabo, Megule, no te lo majriz. Que de amarra papá, Beashpa Shenacio Alipanot, Venimla Jalea, Lefanota, Hanami, Beashpa Shenacio Alipanot, Venimla Jalea, Lefanota, Baitema, Leolam, Rabbanan, Mikatani Henshelo, Enojab Lachriz Katani, Yaniach, Veyaniach, Veyete Israel, Veyay Besimana, Veshakil. Ok, escuchen bien, la van a intentar una prueba para solucionar esta primera duda de la Mishnah Masejet Machshirim. La Mishnah Masejet Machshirim en capítulo 2, Mishnah Het, nos está hablando sobre alajot, diferentes leyes que aplican sobre una ciudad que viven judíos, israelíes y kenanitas. Nos dice así la Mishnah. Una persona que encuentra en una ciudad una aveda, un objeto perdido, un hallazgo, ¿sí? Dice la Mishnah, si la mayoría de la ciudad, escuchen bien, son Israel, pues la persona no se lo puede quedar, sino tiene que anunciarlo y regresarlo. Sin embargo, si la mayoría son kenanitas, no es necesario que lo anuncie y lo regrese, si no se lo puede quedar. Dice la Gemara, ¿quién es el que dice que cuando hay un lugar que hay mucha gente, ¿sí? Seguramente hay yush y se lo puede quedar? Rabbi Shimon ben Elazar. Significa que el autor de esta Mishnah, ¿quién es? Rabbi Shimon ben Elazar. Y está escrito entonces claramente que únicamente cuando la mayoría son kenanitas, ahí es que decimos que hay yush y por ende que lo encontró se lo puede quedar. Pero si la mayoría son Israel, no puede. O sea, aquí tenemos la solución para la duda. Vemos que todo lo que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, que cuando hay mucha gente pasando, el que lo encontró se lo puede quedar, porque el dueño seguramente dice yush, es únicamente cuando la mayoría de los habitantes son kenanitas. Dice el hermano, no hay prueba. Porque puede ser que el autor de esta Mishnah es Jajamim. ¿Sí? Y Rabbi Shimon ben Elazar opina
es más permisivo y dice que inclusive cuando hay mayoría de Israel, mayoría de habitantes de Israel, también en ese caso el que lo encuentra se lo puede quedar. Dice la Gemara, si tú me dices que es Jajamim, pues podemos solucionar entonces la segunda y tercera duda. Que vemos que por lo menos Jajamim sí están de acuerdo con Rabbi Shimon ben Lazar, en el caso que la mayoría son kenanitas, que efectivamente el dueño hace Yehush y el que lo encontró se lo puede quedar. Nosotros teníamos una duda. ¿Acaso entonces podemos solucionar la segunda y tercera duda de aquí, según esto? Dice la no puede solucionar esa segunda y tercera duda porque podemos decir que el caso de la Mishnah es otro. Escuchen bien. Podemos decir que en verdad el autor de la Mishnah es Rabbi Shimon ben Lazar. Y efectivamente Rabbi Shimon ben Lazar opina que también cuando la mayoría de los habitantes son Israel, podemos ir según la cantidad, ya que hay mucha gente, el dueño hace Yushi, que lo encuentra se lo va a poder quedar. Pero en la Mishnah está escrito que solamente cuando hay mayoría kenanita se lo puede quedar el que lo encontró, pero si es mayoría de Israel no, dice la Gemara, no, ahí está hablando en un caso que lo que encontró es un objeto, la persona que encontró este objeto era un objeto que estaba tamún. ¿Qué significa tamún? Enterrado, ¿sí? Que fue enterrado, fue colocado en un lugar enterrado con intención del dueño, ¿sí? Y no hace Yehush. Y por eso cuando hay mayoría de Israel, probablemente le pertenece a un Israel y probablemente tienes que agarrarlo no probablemente, por eso cuando lo agarras tienes que agarrarlo y regresar, no te lo puedes quedar. Sin embargo, si la mayoría es kenanitas, pues como son de ellos te los puedes quedar. Sin embargo, pregunta la Gemara, pero un segundo, si es un objeto que estaba enterrado, pues ¿por qué en absoluto lo agarras? No deberías de poderlo ni agarrarlo. ¿Por qué? Porque decimos que el dueño lo puso ahí a propósito para que nadie lo agarre. Entonces no deberías de poder agarrarlo y anunciar ni eso, ni agarrarlo. Como está escrito en la Mishnah más adelante, en Daf Hafea Mutbet, 25 veces está escrito que si una persona encuentra un utensilio que está en la basura y estaba enterrado en la basura, o sea, está tapado, no es que debe agarrarlo y anunciarlo para regresarlo, sino no debe ni agarrarlo. ¿Por qué? Porque el dueño seguramente lo puso ahí para que nadie lo agarre y él después va a venir y agarrarlo. Sí, por eso la Mishnah más adelante nos dice, si está en la basura destapado, o sea, no está enterrado, pues ahí sí que lo agarre y lo regrese, ¿sí? Pero si está tapado, enterrado, el caso nuestro, sí, pues en ese caso ni debe agarrarlo. Entonces pregunta la Gemara, tú me dices que el caso de la Mishnah, el Masejet Nachshirim es cuando está enterrado. Si está enterrado, pues porque esta persona en absoluto lo agarró, no debería de poder ni agarrarlo. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué lo agarró. Como dice Rapapá, más adelante, también aquí podemos aplicar lo mismo. Aquí estamos hablando en un caso que estaba en una basura, que no la iban a vaciar esa basura en un principio. Y por lo tanto, el dueño de ese objeto lo colocó ahí enterrado para después venir a agarrarlo. Pero después vino el dueño de la basura y decidió que ¿qué? Sí la quiero vaciar. Entonces esta persona que está aquí ahorita viendo eso dice, ¿sabes qué? Déjame salvar este objeto. Entonces, en ese caso es cuando le decimos, ¿sabes qué? Agárralo y regrésalo dependiendo si es Rov Kenanim o no Rov Kenanim. Sí, entonces aquí también podemos decir lo mismo que ese es el caso. Otra respuesta que dice la Gemara, en verdad podemos decir que la Mishnah, el autor es Jajamim, y aún así no podemos traer prueba de aquí que Jajamim están de acuerdo con Rabbi Shimon ben Lazar en el caso que hay mayoría de kenanitas, de que efectivamente el dueño hace Yehush y por ende que lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque en la Mishnah de Masejet Nachshirim no está escrito en Shelo. No está escrito que el que lo encontró se lo puede quedar, sino que está escrito en Ohayav leachriz. No hay obligación que anuncie, lo publique para regresar. Pero no está escrito que es de él. Entonces puede ser que la kavaná de la Mishnah es que lo puede agarrar, no necesita anunciar, pero no se lo puede quedar él para su propio uso, sino tiene que esperar que ¿qué? Hasta que venga un Yehudí y se lo reclame. O sea, la Mishnah Masejet Nachshirim lo que te dice es en Ohayav leachriz, no es necesario que lo anuncie. Pero no dice que él lo puede usar, no es necesario que lo anuncie y lo publique, pero tampoco dice que es de él. Entonces, efectivamente, puede ser que la kavaná ahí es que no es de él, no lo puede usar, pero tampoco es necesario que lo anuncie. Y tiene que esperar hasta que venga alguien y dé un simán y lo entregue. Entonces, no hay una prueba que efectivamente Jajamim está de acuerdo con Rabbi Shimon ben Lazar, que cuando hay Rov Kenanitas, cuando la mayoría es Kenanitas, el dueño seguramente es Yehush y él se lo puede quedar para uso de él. No hay prueba en eso. Seguimos. Tashema. De Amar Rabasi, מצא חבית יין בעיר שרובה כנענים, מותרת משום מציאה. ואסורה בהנאה, בא ישראל ונתן בה סימן, מותרת בשתייה למוצא. כמן, כרבי שמעון בן אלעזר. שמע כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב כנענים, אבל ברוב ישראל לא. לעולם אין מלאך רבי שמעון בן אלעזר אפילו רוב ישראל נמי כאמר. ורבסי סבר לקבתה בחדה, ופל יגלה בחדה. וכי מאחר דאסירה בהנאה, מותרת משום מציאה למה הלכתה? אמר רב אשי לקנקנה. Escuchen bien. Intentamos antes traer una prueba de una baraita. Después de una Mishnah, ahorita la Gemara intenta traer una prueba de un emorá, de Rabasí. Rabasí dice la siguiente halajá. Una persona que encuentra un barril de vino en una ciudad que la mayoría son kenanitas. Dice Rabasí, estamos hablando de una ciudad que hay mucha gente, ¿sí? Mucha gente en ese lugar, y la mayoría son ¿qué? Kenanitas.
Dice Rabasí, se lo puede sin problema el quedar. No es necesario que lo anuncie y lo regrese, sino se lo puede quedar. Pero no puede tener provecho de eso. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los habitantes son kenanitas, pues probablemente ese barril de vino, ¿de quién es? De un kenanita. Entonces, ¿qué es? Stamianam, y Ainesa, no se puede tener provecho de eso. Y si después viene un Israel de la ciudad y dice, mira, se me perdió a mí un barril, y da un simán, pues en ese caso, ¿sí? Ya sabemos quién era el dueño, ¿sí? Pero no es necesario regresárselo, porque ya que la halajá es que se lo puede quedar, ya se lo puede quedar él. Pero el vino que no lo podía tomar porque sospechábamos que era un kenanita, ahorita sí se va a poder tomar. El que lo encontró se lo va a poder tomar. ¿Por qué? Porque sabemos que el dueño quién era, un Israel, entonces no está en Yanam. Así nos dice Rabasí. Dice la Gemara Rabasí como quién opina. Seguramente como Rabbi Shimon ben Elazar. No seguramente. Obvio que como Rabbi Shimon ben Elazar, porque ¿quién es el que dice que el dueño de algo que se perdió hace Yehush cuando hay mucha gente? Rabbi Shimon ben Elazar. Entonces, por eso él dice, aparentemente, que cuando hay mucha gente, hace Yehush y por ende el dueño, el que lo encuentra, se lo va a poder quedar. Pero, ¿y qué dice Rabasí? Que todo esto es únicamente Beir Sherubá Kenaanim. O sea que mashma, que toda esta halajá es única, no mashma, está escrito claramente que Rabasí dice su opinión únicamente cuando hay mucha gente y la mayoría son ¿qué? Kenaanitas. Dice la Gemara, vemos aquí que aparentemente todo lo que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, que cuando hay mucha gente, el dueño seguramente es Yushi, que lo encontró se lo puede quedar, es únicamente cuando la mayoría son kenanitas. Otra vez, ¿cuál es la prueba? Ya que Rabasí, su opinión está basada en un punto, está basada en la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, y Rabasí dice que todo eso es únicamente cuando la mayoría es kenanitas, pues probablemente es porque así él opina, que así opina Rabbi Shimon ben Elazar. Entonces tenemos una prueba que aparentemente Rabbi Shimon ben Elazar opina que todo lo que decimos que el dueño hace Yehush cuando hay mucha gente es únicamente cuando hay mayoría kenanitas, pero si hay mayoría de Israel no. Dice no, puede ser en verdad que Rabbi Shimon ben Elazar opina que no solamente cuando la mayoría es kenanita, sino también cuando la mayoría es Israel. Si hay mucha gente, seguramente el dueño hace Yehush y por ende que lo encontró se lo va a poder quedar sin problema. Pero Rabasí no dice así. Rabasí está de acuerdo con Rabbi Shimon ben Elazar en un punto y no está de acuerdo en otro punto. Está de acuerdo que eso nada más aplica en mayoría kenanitas y no cuando hay mayoría Israel. Pero el mismo Rabbi Shimon ben Elazar puede ser que opina que ¿qué? Que aplica también en mayoría kenanitas y también en mayoría Israel. Entonces no tenemos prueba. No tenemos prueba cuál es la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. Y la Gemara ahorita pregunta algo técnico, ¿sí? ¿Qué nos dijo Rabasí? Volvemos a lo que dijo Rabasí, algo técnico en las palabras de Rabasí. ¿Qué dijo Rabasí? Una persona encuentra un barril de vino en una ciudad que la mayoría de los habitantes son ¿qué? Kenanitas. Se puede quedar el barril de vino, pero no puede tener provecho. Dice, no sé para qué se va a quedar el barril de vino, si no puede tener provecho. Dice la Gemara, si no, el vino no puede tener provecho, pero se puede quedarlo para vaciarlo, botar el vino y quedarse con el barril, con la jarra, con el utensilio. La Gemara trae una historia. Hau gavra de ashkach arbea zuzeh. De tzaire besedina ushda benar biran. Ata lekamet Rabbi Yehuda amar le zil achriz. Veazuto shel yamhu. Shani nehar biran kevan demit ke lo miyaesh. Ve'aruba kenanim ninu. Shmamina en al-haker b'shimon ben Elazar. Afilu berov kenanim. Shani nehar biran de Israel sachrule. De Israel karule. Kevan de Israel sachrule. Eimur mi Israel nafal. Kevan de Israel karule. Lo miyaesh. La Gemara trae la siguiente historia. Una historia de una persona que encontró 4 dinarim, son monedas, ¿sí? 4 monedas de un dinar cada una, que estaban amarradas en una ropa, ¿sí? Y estaban todas tiradas en un río llamado Virán, en el río Virán. Bueno, el que lo encontró fue a preguntarle a Rabbi Yehuda, ¿me las puedo quedar o no me las puedo quedar estas monedas? Le dice, no te las puedes quedar, debes anunciarlas y regresárselas. Dice, un segundo, ¿pero por qué? Nosotros vimos antes que Zutosh el Yam, cuando hay una marea, un río que se lleva algo, es considerado algo avud min haolam, y aunque tenga un simán, como este caso, que aparentemente tiene un simán porque está amarrado en una tela, en una ropa, aún así, avud min haolam, se lo puede quedar que lo encontró. Entonces, porque aquí no se deja encontrar, ¿por qué no le dejamos por qué Rabbi Yehuda no dejó que el que lo encontró se quede con eso? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Near Virán, el río de Virán es diferente, porque Mitkil, hay muchas piedras, y por lo tanto, cuando el río fluye, como está lleno de piedras, las cosas que se caen ahí no se van y se pierden, sino se quedan atrapadas y trancadas en esas piedritas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el dueño seguramente piensa, mira, no voy a hacer Yehush, porque aunque se me cayó algo adentro, cuando limpien el río, pues ahí probablemente que lo van a encontrar y lo voy a recuperar. Entonces no hay Yehush y por eso que lo encontró, no se lo puede quedar. Por eso Rabbi Yehuda dijo que no se lo puede quedar. Dice, dame un segundo. Pero la mayoría de los habitantes en esa ciudad que estaba ese río son ¿qué? Kenanitas, ¿sí? Y aún así Rabbi Yehuda dice que hay que no te lo puedes quedar que lo encontró, sino tiene que regresarlos. Vemos aquí que aparentemente la halajá no es como Rabbi Shimon ben Elazar, inclusive cuando la mayoría son
kenanitas. ¿Será así? Dice la Gemara, no tienes prueba de esto, que la halajá no es como Rabbi Shimon ben Elazar, inclusive cuando la mayoría son kenanitas. ¿Por qué? Porque Near Birán, a pesar que el lugar, la mayoría eran kenanitas, pero lo que presan, ¿sí? Los que hacen una presan, los que cierran, ¿sí? El río y los que limpian, lo que dragan el río, son Israel. Y por lo tanto, ya que los que presan el río son Israel, pues probablemente si encontraste algo ahí que se cayó, ¿a quién se le cayó? A un Israel. Y ya que el que lo limpia, el que lo draga seguramente es un Israel, pues probablemente el Israel lo va a recoger, lo va a encontrar y va a estar todo bien. Entonces el dueño, ¿qué va a decir? No hago Yehush, porque probablemente lo va a poder recuperar. Y por eso, en este caso es un caso específico, que por eso decimos que el que lo encontró no se lo va a poder quedar. Pero no hay prueba que no hay una halajá como Rabbi Shimon ben Elazar, inclusive cuando la mayoría son kenanitas. Seguimos, próxima historia. Rabbi Yehuda Beshakil Beazil Batre de Mar Shemuel, Beshuka de Bedaisa. Amarle Matzakan Arneke Mau, Amarle Harelu Shelo, Baisa Ben Atam Basiman Mau, Amarle Hayab Leazir, Tarte, Amarle Lifnim Shurat Adin. Kia de Abod Shmuel Ashkaha Nahamare Bematbera, Beadrinu Lemarayu, Levatar Tesaria Heshata, Beadrinu Lemarayu, Levatar Tesaria Heshata, Lifnim Meshurat Adin. Dice la Gemara una historia que es la siguiente. Rabbi Yehuda estaba caminando atrás de Mar Shemuel en el mercado que vendían trigos partidos, ¿sí? Para hacer cereales. Y en ese mercado, básicamente, ¿sí? Y en ese mercado había mucha gente pasando, ¿sí? Entonces estaba otra vez. Rabbi Yehuda estaba caminando atrás de Mar Shemuel en este mercado. Viene Rabbi Yehuda y le hace la siguiente pregunta a Shmuel. Le dice, una pregunta, teóricamente. Si aquí yo encuentro una cartera, ¿qué hago con la cartera? ¿Me la puedo quedar o la tengo que regresar? Le dice, Shemuel, te la puedes quedar. Inclusive que la cartera tenga ¿qué? Simán, te la puedes quedar. ¿Por qué? Porque ya que hay mucha gente pasando por ahí, probablemente el dueño hace Yehush y por ende te la puedes quedar. Sigue preguntándole a Rabbi Yehuda a Shmuel, dime algo, ¿y qué pasa? Listo, me la puedo quedar y no hace falta que la anuncie y la regrese. Pero ¿qué pasa si después viene un Israel y dice, mira, se me perdió una cartera y el simán es tal y cuadra con la que tiene? ¿Se la debo regresar o no se la debe regresar? Viene Shmuel y dice, sí, se la debes regresar. Le pregunta a Rabbi Yehuda, pero eso es contradicción. Porque si tú me dices que me la puedo quedar, significa que me la puedo quedar y no se la tengo que regresar a nadie. Entonces, ¿cómo tú me dices que después, si viene un Israel y se la pide y da un simán, se la tengo que regresar? Le dice Shmuel, no, mira, definitivamente la halajá, meikar adin, la base es que te la puedes quedar. Lo que te dije es que si viene un Israel y te la pide de vuelta, es lifnim meshurat adin. ¿Qué significa lifnim meshurat adin? Para hacer algo extra, más jumbra. Pero meikar adin no es necesario. La Gemara trae, como vemos en la historia que pasó con el papá de Shmuel, que encontró en el desierto varios burros, ¿sí? Y se los podía quedar, no tiene nada, está de Sefker, ¿sí? No hay nada. Y aún así, después de 12 meses, vino el dueño de los burros y dio un simán y el papá de Shmuel podía decir, no, ya los adquirí, ya son míos. Y aún así, ¿qué hizo él? Los regresó. Próxima historia similar, Rabba Beshakil Bazil Batre Ram Nachman, Beshukat de Galdae, Veamrile Beshukat de Rabbanan, Amarle Matzakan Arneke Mau, Amarle Harelu Shelo, Baisa Benatan Basiman Mau, Amarle Harelu Shelo, Balomet Betzoveach, Nasak Etzoveach al Beto Shenafal, Vestiato Shenafal Bayam. Dice la Gemara, Rabba una vez estaba caminando atrás de Rav Nachman en el mercado de los trabajadores, de los cueros, ¿sí? Un mercado que vendía mucho cuero. Hice una segunda versión, un mercado de Talmidei Jajamim. Entonces van a hacer un mercado, sí, que había mucha gente. Rabba estaba detrás de Rav Nachman. Y le hace la siguiente pregunta a Rav Nachman. Teóricamente, similar a lo de antes, o mejor dicho, igual, le hace la misma pregunta. ¿Qué pasa si yo encuentro aquí en este mercado una cartera de alguien? ¿La tengo que regresar o me la puedo quedar? Le dice Rav Nachman, te la puedes quedar. Inclusive que tenga un simán. ¿Por qué? Como vimos antes, porque hay mucha gente. Le sigue preguntando Rav Nachman, ¿y qué pasa si después viene una persona, un Israel, y da un simán y me la reclama? ¿Se la debo dar o no se la debo dar? Le dice, no, se la puede quedar, como es el Mikaratín, te la puedes quedar. Pregunta Rabba, pero un segundo, pero si viene después el Israel, viene y grita y te dice, no, yo nunca hice Yehush, es mía y todo. Si nunca hice Yehush, pues, ¿cómo te la vas a poder quedar? Respondieron Nachman, mira, una vez ya se perdió y hay mucha gente, seguro hace Yehush, ¿sí? Y también si después viene y dice, no hace Yehush, ya lo que fue, lo que está hecho, seguramente hizo Yehush y ahorita está diciendo que no hace Yehush. Y es como si fuese cuando una persona ya se le cayó una casa y está gritando para que no se le caiga, ya se le cayó. O una persona que se le está hundiendo un barco y está gritando para que no se le hunda, ya se le está hundiendo, no hay lo que hacer. O sea, aquí también no hay lo que hacer. Próxima historia, Hauda yo de Shakil Bisra Beshuka, Beshadie Betzaneta de Be Barmerión. Atale Kame de Abaya Amarle, Zil Shekol Nafshach.
De Aruba de Israel Inu, Shamat Mine, Alaja que Rabbi Shimon ben Elazar, Afiru Berob Israel. No, Shani Dayo de Jesuto Sheliam Dami, Veama Rab Basar Shintalem Inain Asur, Beomed Verro Ehu. La Gemara trae la siguiente historia interesante. Había un dayo, ¿saben qué es un dayo? Un buitre, ¿sí? Un ave carnívora, ¿sí? Que agarró un pedazo de carne del mercado, ¿sí? De alguien, y la voló y después la tiró entre unas palmeras que pertenecían a un señor llamado ¿qué? Barmerión. Bueno, Barmerión lo agarra la carne y va a preguntarle a Abayé si me puedo quedar con ese pedazo de carne. Le dice a Abayé, te lo puedes quedar, no hay ningún problema. Dice la Gemara, podemos deducir, en ese lugar, el caso era que la mayoría, había mucha gente en ese mercado y la mayoría son ¿qué? Israel. Y aún así Abayé le dijo a Barmerión que te lo puedes quedar. Aparentemente vemos que la halajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, inclusive que hay mayoría de Israel, que ya que hay mucha gente, inclusive que hay mayoría de Israel, seguramente el dueño hace Yehush y por ende le dice a Barmerión, te lo puedes quedar esa carne, porque el dueño probablemente hizo ¿qué? Yehush. Dice, no hay prueba. ¿Por qué? Porque Dayo, cuando un buitre viene y agarra un pedazo de carne, es como si fuese Zutosh Eliam, es como si fuese Avud Mina Olam, ya se perdió, un buitre viene, es un ave, esos carnívoros, vienen y ¿qué? Te agarran eso, seguramente el dueño ya hace Yehush, aunque tenga simán y tenga todo lo que tú quieras, dice que se va a perder completamente. Por eso es de que, ya que es Avud Mina Olam, por eso es que Abayé puede ser que le permitió, puede ser que esa es la razón que Abayé le permitió a Barmerión a quedarse con la carne. Ahorita la Gemara viene y pregunta algo técnico. Un segundo, ¿cómo Abayé le permitió a Barmerión quedarse con la carne y aparentemente también comerla? No me cuadra. Hay una halajá que dice Rav, Basar Shenitalem Minain Asur. Cuando hay una carne que no tuvo una supervisión constante, no se puede comer porque sospechamos que fue intercambiada por una carne no kasher. Entonces, ¿cómo le permitieron a Barmerión, que era Israel, que era un judío, comer esa carne? Dice la Gemara, no, aquí estamos hablando en un caso que Barmerión vio al ave, a este buitre, que se le llevó esta carne kasher y todo el tiempo la estuvo siguiendo hasta que la tiró entre las palmeras. Entonces, todo el tiempo una supervisión constante. Entonces, por eso no hay problema de Basar Shenitalem Minain. Seguimos. Rab Hanina matzagedi shahut ben Tveria letzipori. Veitirulo. Amar Rabbi Ami. Itirulo mishum metzia que Rabbi Shimon ben Elazar. Mishum shechita que Rabbi Hanina ben Osher Rabbi Yosef Gelili. Detania resh abdulo que daya beternegolav. Ve'alach umtzam shechutim Rabbi Yehuda Osef Rabbi Hanina ben Osher Rabbi Yosef Gelili matir. Amar Rabbi Ninin divir Rabbi Yehuda v'shematzam me'ashma. Ve'divir Rabbi Hanina ben Osher Rabbi Yosef Gelili que shematzam b'bayit. Mideitirulo mishum shechita ruba Israelinu. Shvad mine alach que Rabbi Shimon ben Elazar. Afilu b'rov Israel. Amar Rabano rov kena'anim. Rov tabaje Israel. La Gemara trae la siguiente historia. Rab Hanina encontró un cabrito que ya le habían hecho shejitá, ¿sí? Ya sacrificado, en el camino entre Tveria y Tzipori. Entre estos dos lugares encontró Rab Hanina un cabrito ya sacrificado, ya shejitá. Y Rab Hanina fue a preguntar a los jajamim si me lo puedo quedar y comer. ¿Y qué dijeron los jajamim? Te lo puedes quedar y no nada más quedártelo, sino también que puedes comer. Explica Rabbi Ami. La razón que le permitieron que se lo quede es porque, como la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, que cuando se pierde algo en un lugar que hay mucha gente, el dueño hace Yehush y por ende seguro que lo encontró, se lo puede quedar. Por eso aquí era mucha gente que había en esos lugares, pasaban y por lo tanto se lo puede quedar. ¿Y por qué le permitió también comerlo? Dice la Gemara, como la opinión de Rabbi Hanina, hijo de Rabbi Yosef Gelili, está escrito en la baraita que pasa a una persona que se le perdieron cabritos y gallinas y después los encontró cuando ya le habían hecho ¿qué? Shejitá. ¿Los puede agarrar y comérselos? ¿O no se los puede comer? Dice la baraita, Rabbi Yehuda dice que está prohibido. ¿Por qué? Porque sospechamos que la shejitá no fue hecha bien. Sin embargo, Rabbi Hanina ben Osher Rabbi Yosef Gelili dice, permitido. Bien y Revi dice, te voy a explicar. Ajra, ¿sí? A mí me late más, como la opinión de Rabbi Yehuda, que no puede cuando las encuentra esos animales shehutim, esos cabritos o gallinas sacrificados, cuando están tirados en la basura. Ahí probablemente la shejitá no está bien hecha y por eso es que pues, están tiradas en la basura. Sin embargo, me late con la opinión de Rabbi Hanina cuando lo encontró en la casa o en un lugar más tranquilo, ¿sí? No tirado en la basura y por lo tanto, aquí en este caso, se le puede comer la carne, el cabrito que encontraron sacrificado. Como la opinión de Rabbi Hanina ben Osher Rabbi Yosef Gelili. Así fue la historia. Viene la Gemara y deduce esta historia lo siguiente. Si nosotros decimos que está permitido, ¿es por qué? Porque asumimos que no porque asumimos. Si decimos que está permitido es porque sabemos que la mayoría de los habitantes son ¿qué? Israel, porque si no una shejitá de un no judío no sirve, ¿sí? Entonces,
Si tú me dices que no hay problema por la shejitá, ¿sí? Se lo quedó él, listo. Pero está permitido también comerlos porque decimos que la shejitá está bien. Si la shejitá está bien, significa que la mayoría son Israel. Dice la Gemara, vemos que el caso aquí es que, escuchen bien, que el caso aquí es que la mayoría son Israel, o sea que la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, que cuando hay mucha gente, seguro el dueño hace yush y te lo puedes quedar, es inclusive cuando la mayoría es Israel, porque aquí en este caso seguro la mayoría es Israel, y nos permitieron que se lo quede y que también la shejitá sea kesherá. Dice la Gemara, vemos que cuando hay mucha gente, inclusive si la mayoría son Israel, hay yush de parte del dueño, y por eso se lo puede quedar. Entonces aquí está una prueba para la solución, para la duda que teníamos. Dice ahora, no hay prueba. Puede ser que en el lugar la mayoría son kenanitas, ¿sí? Entonces no hay prueba. Antes, ¿cómo permitieron la shejitá? No, porque la mayoría de los sacrificados, de los shohatim son Israel, ¿sí? Entonces, por eso seguramente que lo hizo shejitá fue un Israel, y por eso está kasher. Pero respecto a los habitantes, la mayoría que son kenanim, y por eso es que decimos que hay Yehush y por eso se lo puede quedar. Pero cuando la mayoría de los habitantes de Israel, puede ser que en ese caso, vamos a decir que no va a haber Yehush y no se lo va a poder quedar. Y la Gemara básicamente se queda en duda sobre esta opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, y no, después de varios intentos, no pudimos tener ninguna prueba. Seguimos un poco más. Rabbi Ami ashkach pargiot shechutot ben Tiberia letziporiata lekamed Rabbi Asi ve'amrile lekamed Rabbi Yochanan ve'amrile bemidrasha ve'amrule zil shekol nafshach Rabbi Yitzchak nafcha ashkach kibura deaz lebe azluye ate lekamed Rabbi Yochanan ve'amrile bemidrasha ve'amrule zil shekol lenafshach. La Gemara trae dos historias que son las siguientes. La primera es, Rabbi Ami encontró pichones que ya le habían hecho shejitá en el camino entre Tiberia a Tzipori. Encontró ahí pichones ya sacrificados. Fue a preguntarle a Rabasí, una segunda versión que fue a preguntarle a Rabbi Yohanan, una tercera versión que fue a preguntarle a la Yeshiva. ¿Qué hago? ¿Me los puedo quedar o no me los puedo quedar? Le dijeron que ¿qué? Sí te lo puedes quedar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y por lo tanto el dueño seguro hizo ¿qué? Yehush, y por lo tanto se los puede quedar. Segunda historia similar, Rabbi Yitzchak Nafja encontró bobinas de hilo hilado, ¿sí? Bobinas de hilos hilados, ¿sí? Y fue a preguntarle a Rabbi Yohanan, una segunda versión que fue a preguntarle al Ben Midrash, si se los puede quedar o no, y le dijeron que ya que mucha gente, probablemente el dueño hizo Yehush y probablemente el dueño hizo Yehush, y por ende, sí te los puedes quedar. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.